¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Nación Pelaná. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la maestra Paulina. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Puede explicarle un poquito por qué nos visitó? Claro que sí. Me invitaron a hablar de libros y de la importancia de la literatura en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde poder generar una opinión, poder sanar y también cuestionar a nuestros gobernantes. Ya vienen esas épocas. Así es. Qué padre. Igual tiene un canal en donde hace un análisis de los libros, ¿no? Así es, hago reseña literaria, se llama Pau Martínez Libros y Café. Y por lo regular reseño novela de ficción histórica, novela negra, thriller. Tengo mis épocas en que también hablo de libros de negocios, pues porque es mi área de trabajo, y de desarrollo personal, pues muchísimo. Mire, qué padre. Ocupo como 10 de desarrollo personal. Qué chido. ¿Solo 10? Sí, 10 nada más. Okay. No quiero brillar tampoco. ¿Cómo empezó su pasión por la lectura? Pues he de decir que fui lectora tardía porque empecé a los 18 años y fue por algo muy interesante. Estaba por iniciar la universidad, pero no entré a la universidad que yo deseaba, y le dije a mis papás, pues ¿saben qué? Me voy a tomar un año para volverlo a intentar. Pero en ese año me puse a trabajar, y el primer lugar donde entré a trabajar fue a Librerías Dante, y ahí empezó todo lo que hay hasta el día de hoy. Wow, o sea, fue por mera coincidencia. Sí, así es, por azares de la vida, que creo que fue la mejor decisión, porque gracias a que entro a Librería Dante, pues conozco un mundo increíble que me abrió puertas más adelante en editoriales. Curiosamente, el dueño de esta librería en alguna junta nos dijo que aquella persona que entra a trabajar a una librería nunca sale de ella. Y creo que tenía voz de profeta, porque es hasta el día de hoy que todos mis trabajos han sido relacionados con libros. Y de ahí sale todo este amor por los libros, porque quienes trabajaban en ese momento ahí, pues todos eran lectores muy asiduos, ¿no? Entonces, o me adaptaba, así que ahí fue donde descubrí todo este mundo. ¿Y cuál fue ese libro que la trajo, o sea, que la atrapó por primera vez? Porque libros hay un montón, pero siempre hay uno que es el que detona esa pasión por leer. Curiosamente fue Stephen King, El retrato de Rose Madder. Sí, ya no lo encontramos tan fácilmente en librería, pero ese fue el primer libro que me compré, y de ahí ya no paré. O sea, que podría decir que su autor favorito es Stephen King, ¿o tiene otro? Tengo otros. Es que es muy difícil, conforme van cambiando nuestra vida o las etapas que vamos viviendo, pues las preferencias también cambian en cuestiones literarias. Entonces, Stephen King es así como el libro de cabecera, o sea, siempre va a estar ahí ese autor, no falla. Pero vamos, hasta el año pasado puedo decirte que Ray Bradbury fue el que me voló la mente. De Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, bueno, ya hablando de libros que empiezan tu pasión de la lectura, yo me acuerdo mucho de Crónicas Marcianas. Venían en la primaria, había como ese rincón de, o sea, no sé, un programa de gobierno que traía libros y te los ponía. Y me acuerdo que en vez de prestar atención a clases, yo me ponía a leer, o sea, me aburría las clases, me robaba un libro, ponía el libro, iba al libro y me ponía a leer. Y me regalaba tiempo por eso. Pero me acuerdo mucho de Crónicas Marcianas, fue el primer libro que dije, y de ahí también nació mi amor a la ciencia ficción. O sea, fue como que un match de que el primer libro que me introdujo a la literatura, a todo este rollo de leer, de estar constantemente en esto y de querer inclusive escribir, que ahorita no sé si vamos a tocar el tema, fue ese. Y siempre hay uno, sí, pero no es el que... Hay otro que yo tengo que... No sé si usted tiene un libro que cada año al menos tiene que leer una vez, porque va cambiando con usted.
Dostoyevsky. Ese es Dostoyevsky. Tengo una extraña pasión por los autores rusos, porque si alguien ha sufrido en este mundo han sido los rusos, definitivamente. Así que creo que él hace una radiografía de su país en ese momento histórico y te das cuenta de que es una cosa increíble. Pero vuelvo a él por la cuestión psicológica que utiliza en los personajes que pues hasta el día de hoy seguimos con esos dramas aún. Pero quería retomar lo de Ray Bradbury porque ahorita estamos viviendo muchos cambios. Por eso decía que para la lectura hay que fomentarla para criticar a nuestros gobiernos, porque justamente en el tema de Fahrenheit se habla justamente de que ese gobierno prohibió los libros. Entonces las personas estaban dispuestas a morir con sus libros, porque si se los quitaban pues ya su vida no tenía sentido, ¿no? Entonces ahorita, a pesar de que es una novela distópica, creo que la estamos volviendo realidad, pero ya no necesitamos un gobierno que nos diga no lo haga, simplemente las personas están decidiendo ponerse una venda en los ojos. Es que me recuerda mucho a Un Mundo Feliz. Uh-huh. O sea, estamos hiper saturados. Sí. Este término de la posverdad que se empezaba a tomar en Un Mundo Feliz, es curioso porque yo me gusta mucho este rollo de la narrativa. Hideo Kojima es el primero que escribe el significado de posverdad, que es la saturación de información hasta el punto que solo es ruido. Exacto. Pero me gusta mucho porque, bueno, eso es un videojuego y el otro es un libro. Pero cuando yo lo vi dije, esto ya lo leí. No lo decía así, pero prácticamente estaba profetizando algo que iba a pasar y que terminó pasando y que está pasando actualmente. Así es como George Orwell en 1984, que creo que este hombre, si viviera en este momento, ya se habría muerto otra vez, porque es repetitivo una y otra vez lo que él planteó en algo que se estaba dando en su época, pero que pues, no hemos salido de ahí. O sea, estamos cometiendo como que los mismos errores. ¿No te has leído la granja? No. Esa es otra que es. Es que eso me acuerda mucho. ¿Te acuerdas de este vato que era independiente, de la política? Uno morenito. ¿Yamamoto? Ajá. Él es la granja, él es el libro de la granja. Él se convirtió en un puerco y al final se volvió un humano. O sea, quiso irse por lo independiente, quiso hacer algo aparte, pero terminó siendo la misma porquería. Exactamente. El mismo puerco literal. Así es. No lo había pensado. Es sí, verdad. Es analítico cuando quiere. Wow, qué padre. Sí, y justamente platicábamos hoy en la mañana porque entrevistamos a un masón que nos comentaba eso, ¿no? Que la parte de pensamiento crítico es fundamental. Más que nada hoy en día es una herramienta que necesitamos mucho. Porque, como comentaba, ¿no? La cuestión de la verdad, cómo nos llega, el exceso de información, cómo poder identificar, cómo poder decir, está bien lo que me están dando, está mal lo que están diciendo, está no solo quedarte y seguir. ¿Usted cree que la generación que le sigue a esta, porque pues al final es un ciclo, ¿no? Sube, baja, llega a cumplir, o más que nada llega a utilizar estas herramientas que estamos? Pues no les va a quedar de otra, porque también algo que he observado a lo largo de mi experiencia, una de las asignaturas que doy es comportamiento del consumidor y estudiamos el funcionamiento del cerebro. Es una parte que a mí me gusta mucho y he tenido la oportunidad de hacer experimentos conmigo misma y la forma en cómo ha cambiado la manera en cómo retengo la información y cómo la comprendo. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos entendiendo mejor aquello que leemos y vamos cambiando nuestras preferencias respecto a lo que consumimos. Entonces, cuando ya lo que tú tienes a tu alcance, como son las redes sociales,
y en general los medios digitales ya no te son suficientes, pues al final vas a terminar recurriendo a la fuente. Entonces, en algún punto yo creo que sí, cuando se acaben o no sean lo suficientemente convincentes las respuestas, entonces no va a quedar de otra que irse a la base. Wow. ¿La lectura está peleada con la tecnología? No, para nada. De hecho, en mi bolsa traigo un Kindle. Para. Así es. ¿Cuál prefiere? Mira, es prácticamente lo mismo. Claro que el libro físico te da una experiencia sensorial incomparable. El abrir el libro, olerlo, el tocarlo, a eso no lo cambio. Sin embargo, cuando ya es de noche y te preparas para dormir, pues a mí me gusta leer. El Kindle es una buena opción porque puedes apagar la luz y la pantalla pues no te va a molestar la vista. Yo tenía un Kindle hace que no era mío, era de mi tío, y sí se nota mucha diferencia con los teléfonos. Además, claro, es más fácil conciliar el sueño. Es algo curioso que me di cuenta. He querido comprar otro por eso, pero concuerdo mucho con esa parte de libro nuevo, olor a libro nuevo. Así es. O por ejemplo, a mí me gusta cazar libros viejitos, de autores raros. O por ejemplo, yo tengo mi colección de poesía, y a veces pues las universidades sacan sus libritos, entonces desaparecen, mueren. Entonces voy a buscar en la parte de poesía y me gusta el olor al libro viejo. Sí. Es como la historia que alguien dejó ahí, la vuelvo a recuperar y otra vez yo la cambio de una colección a otra colección, y probablemente eso cambie a otra colección y siga sobreviviendo ese escrito. Ok, sí. Y otra cuestión, como dato cultural, esto creo que lo leí en El infinito en un jugo, que por cierto recomiendo muchísimo, de Irene Vallejo. Para todos aquellos que aman los libros y quieren saber los orígenes, cómo es que surge todo esto, ese es el libro. Comentaba en un apartado que, si mal no recuerdo, es el papiro, y en general de donde se extrae la pulpa para hacer las hojas donde se hacen las impresiones, pues es primo hermano de la vainilla, de ahí que nos guste ese olor, y por eso también quedan amarillos las hojas de los libros cuando pasa el tiempo. Entonces es toda una experiencia. O sea, el hecho de que el libro ya tenga tiempo, aún las veces que tú recurras a él, te va a dar una agradable sorpresa, ya sea en su aroma, en su textura, por su origen. Es algo genial. Bueno, siguiendo ese mismo hilo, no sé, de por sí los libros son, antes de la imprenta eran bienes de lujo, pero luego de la digitalización volvieron a ser otra vez objetos de lujo. Entonces no sé si está peleado, porque pues sí, hay versiones ultra económicas, ultra de bolsillo, fácil de acceder, pero también el libro físico es representativo de estatus. Es como, es que lees mucho, tienes tu biblioteca llena, ok, no hay ni la mitad, cómprate la mitad por impulso y ya leíste 3 libros y dices que vas a leer el otro, pero tienes cosas que hacer. Claro. Entonces no sé si la tecnología al final del día nos aleja un poco de el hecho de apreciar el libro como lo que es, la historia o lo que cuenta. No necesariamente, te digo, yo leo por 3 vías, el libro físico, en el Kindle, el digital, y también audiolibro. Entonces, ¿cuándo uso el audiolibro? Cuando estoy limpiando. Cuando me pongo a limpiar, como odio limpiar, pero tampoco me gusta ver sucia la casa, entonces, para no sentirlo, entonces eso capta mi atención. Y ha sido una de las mejores formas de trabajar con mi memoria, porque a mí siempre se me dificultó prestar atención auditivamente. Entonces, a raíz de que empiezo a experimentar con el audiolibro, yo escucho la plataforma Storytel, es el catálogo de Planeta, es inmenso. Mejoró muchos aspectos cognitivos, y que ahorita puedo hacer varias cosas y escuchar las conversaciones, por decir, porque te genera ese tipo de habilidades. Pero es una maravilla
estar limpiando y escuchar el audiolibro. Así que realmente no demerita uno de otro. Al final son estilos de aprendizaje. Hay personas que se duermen con la lectura visual, entonces pueden probar el audiolibro o pueden probar otras alternativas, ¿no? Entonces, no creo tanto que vaya por ahí. Y es un reforzamiento de cada medio, al final de cuentas. En el caso de audiolibro, yo lo que me pasó es que sí, antes oía... A mí me agarró lo de las... Hubo un tiempo que empezó a salir muchas radionovelas en Spotify, no sé si se dio cuenta. No me fijé. Fue para la pandemia. Ajá. Fue para la pandemia. O sea, eran radionovelas. Hay una que me gusta mucho que se llama El Nube Negra. Uh-huh. Que literal no puede existir. Esa cosa no puede existir más que en un audiolibro. O sea, porque no es lo mismo. Me lo imagino escrito. No le daría el punch de las cosas que dicen. Porque tiene un humor un poco surreal, como la autostopista de Galáctico. Intergaláctico. Ese humor maneja. Ah, qué chido. Pero referente a un hospital entre dimensiones. Ah, mira, ¿Es el que interesante. pusiste cuando fuimos a Tulum? Sí, fue eso. Ah, Jesús. Es que está bueno, lo pusimos para ir en camino. Pues obviamente pues para estar despierto pues no hay problema. Pero empiezas a escuchar todo el audiolibro y dices, ¿qué estamos escuchando? No sé. Porque si ya le pones más atención, como que se te torna más raro y dices, ay, güey. Pero está muy chido. Tomando en cuenta los puntos que comentan mis compañeros, Ajá. ¿usted qué género recomienda a aquella persona que ha querido acercarse a leer, pero ninguno lo atrapa? Novela definitivamente. Muchos cometen el error de irse a los clásicos. Va a ser una pesadilla. Chivas América, ¿qué? Ajá. El Quijote. Ah, Ni siquiera sí. yo estoy Dice lista, lo mismo. o al menos yo no considero estar lista todavía para el Quijote. Ese probablemente en un club de lectura lo vamos a leer el próximo año. Ahí sí necesita uno como que te echen porras. Y ese es el error que cometen muchas veces. Si esto lo aterrizamos en la cuestión educativa, en las materias de literatura, cuando te forzan a leer esto, híjole, se va al hoyo cualquier intención de tomar un libro. Porque lo haces por obligación. Creo que si diéramos la oportunidad de elegir las lecturas, habría menos resistencia a acercarte a los autores. Pero definitivamente tendría que ser una novela del género que consumas en películas a lo mejor, para que pues te sientas un poco más en confianza porque estás familiarizado con el género, y Claro. ya de ahí te vas poco a poco explorando otras cosas. Y también si pudieran acompañarse de otras personas para leer el mismo libro, porque la retroalimentación, eso también inspira a seguir leyendo. Entonces creo que nada por imposición, lo mejor sería la elección de tu lectura. Eso es vital. Oh, entonces, como comentó Shaggy ahorita, y como comenta usted en la cuestión de la autocrítica, ¿cómo era? De platicar con tus amigos el mismo libro, ¿cómo es que dijo? Retroalimentación. Retroalimentación. Yo puedo leerlo Sí. de una manera y él lo puede leer de otra Sí, manera. Entonces definitivamente. decir, oye, mira, viste la parte, oye, pero no dijo eso, dio a entender que se estaba cayendo, por ejemplo. Ah, no, y te cambia por completo todo lo que leíste. Efectivamente, porque cada quien nos llama la atención algo diferente también. Es divertido, o sea, yo, bueno, aquí no sé si salgo un poco de la tangente. A mi novia le gusta, no sé si conoce una plataforma llamada Wattpad. Ajá, sí. Bueno, a mi novia le gusta mucho leer las historias de Wattpad, pero yo soy un poco más crítico. Porque, o sea, es como, yo estoy esperando que esté bien estructurada todas las cosas, y usualmente Wattpad es una plataforma para escritos amateur, y no es que no hayan buenos escritos, pero la gran mayoría están hechos por personas de 12, 13 años que están iniciando Así es. y tienen muchos errores. Entonces, algo curioso que ya agarramos de costumbre es que ella me lee uno, yo me aguanto las críticas hasta que acaba un capítulo y le empiezo a preguntar, ¿por qué hizo esto? No tiene sentido, o sea, porque yo soy muy de, bueno, en otra vida quise dedicarme a escribir, pero no deja. Ay, no. Somos dos, sí. Así es. Nos metimos de verdad o sea, nos apasiona un tema
que nos deja en la pobreza, definitivamente. O sea, la gente no paga mucho por ello y a ti sí te cuesta hacerte de libros para que puedas. Sí, porque el que no Darte lee no gusto. puede escribir. Así es. Eso es algo que aprendes de mucho tiempo. Si no lees, no puedes escribir. Y le has dado al clavo a algo. Y en el fomento a la lectura, algo que yo siempre comento con los alumnos, pero bueno, yo creo que igual y cuando me lo dijeron a esa edad, no me importó mucho. Pero aún así yo ya leía. Nunca leí libros de negocios durante la universidad porque me ganaba el leer novelas. Pero cuando no tienes la oportunidad de generarte ciertas experiencias como un viaje, como unos empleos o la convivencia con personas que piensan diferente de ti, la única manera de abrir tu mente a esto es mediante la lectura. Porque al tú leer lo que otras personas dijeron, hicieron, resolvieron, te da otras alternativas para tomar decisiones. Y también en la cuestión de creación de contenido, creo que es mucho más importante leer porque te da opciones de otras formas de resolver y también mucha cultura general. Algo que me pasó hace un tiempo es que me gusta leer en inglés, pero dije, quiero mejorar mi gramática y todas esas cosas, me metí a clases de inglés y es tan desalentador que nadie traiga un bagaje cultural. Por eso no podemos entablar conversaciones porque no tienes tema de conversación. Entonces, tanto porque estés aprendiendo un idioma, estés estudiando una licenciatura o ya estés inmerso en los negocios, necesitas hablar de otra cosa que no sea el clima o los mismos negocios. O sea, hay que hablar de otras cosas. Entonces, la lectura te puede dar todos esos tópicos que a lo mejor no has vivido, pero otros ya los vivieron y tú ya puedes hacerte una idea de eso, ¿no? Wow. Sí, es que sí pasa. Es curioso. A mí la lectura me llevó a... Bueno, no sé si se acuerda que acá en Yucatán existía una escuela de escritores. Ajá, sí. Yo fui de la última generación, antes de que la cerrara y antes que me metiera a la UTM. La cerraron, ya, es caso perdido, vámonos. Entonces, lo hice porque a mí me nació querer escribir. Pero yo sentía que escribía mal, volviendo al tema de Wattpad. Sí. Entonces, yo quería que alguien me instruyera, que alguien me dijera, esto está bien, esto está mal, más allá de lo que ya había leído, porque hay libros que, cómo escribir cuento, cómo escribir novela, hay uno que es escribir sin dolor, ortografía sin dolor, Sí. lo tengo. Redacción sin dolor. Exacto, lo tengo, Sí. lo tengo comprado. Entonces, pero no sentía que era suficiente. Y eso mismo me llevó a conocer gente, Ujú. mucha gente diferente. Porque o sea, son un grupo de personas específicas que dan el salto de leer a escribir. Y es Sí. variado. Y es muy variado y conoces un montón de cosas. Pero es como te abre la lectura un nuevo mundo que no te puedes permitir si no lees. Y volviendo igual en la escritura amateur, igual tengo amigos que conocieron un montón de gente en internet por eso, porque escribían, porque compartían lo que, por muy malo que estuviera, muy ñoño, muy cliché, no importaba, ellos lo compartían y eso mismo les daba retro y tarde o temprano terminaron escribiendo mejor. Tal vez no al nivel que ellos quisieran, pero mucho mejor como empezaron. Así es. Eso es la clave. La única manera de aprender es haciéndolo. O sea, si lo tienes en tu mente, pues ahí se va a quedar. Hay que escribir. Y muchos autores te recomiendan eso, ya sea para que alcances una meta o para que escribas un libro o un artículo, etcétera. La única manera de hacerlo es escribiendo, porque pues es funcionamiento cerebral al final de cuentas. El cerebro lo toma como que pues hacia allá vas, ok, vas. Entonces ya lo materializas en escritura, ¿no? O sea, ya existe para tu mente. Entonces sí es muy importante. Y comentabas también
bueno, comentábamos los beneficios. También hay contras, y uno de los contras que he observado en la literatura es que mientras más cosas sepas, más infeliz eres. Ay, sí. Sí. Porque te das cuenta de todo. Puede ser un pro y contra al mismo tiempo, porque a ti ya no te van a llevar al baile. O sea, Claro. tú ya sabes, ya investigaste, porque tampoco es quedarte con lo único que leíste. Hay que ver otras fuentes, otras maneras de pensar. Pero al tú darte cuenta de que las demás personas, pues nada más te están choreando o dándote a tole con el dedo, dices, ¿en serio? ¿Estás insultando mi inteligencia? Eso es lo complicado, porque te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, te da más conciencia de dónde estás, y eso sí puede ser un poco desagradable en un momento dado, pero vale el precio. A mí me... Es exactamente que está diciendo, a mí me pasó, pero con... Hay escritores de autoayuda y hay escritores de autoayuda. Sí, por supuesto. Entonces, siempre me recomienda Pablo Coelho, no entiendo por qué la gente lo recomienda. Nunca he podido leer algo de Pablo Coelho. A mí, ¿qué me dieron primero? Creo que fue El Secreto, sí, esa cosa. Fue así, mi amigo Olaldes, de Javier se llamaba, y él, güey, encontré un libro que te va a cambiar la vida, y yo así con mi cara de... Ok, pareces predicador, a ver, préstamelo, quiero leerlo. Pero yo ya había leído varios de autoayuda buenos. Cuando leí esa cosa me quedé con cara de... ¿Qué Sí. es esto? Pero ¿sabes qué? Es necesario, porque para que te des cuenta de que sí, que no, tuviste que haber pasado por esos autores. Yo tuve una época de leer libros tipo El Secreto, Ley de Atracción y todo eso. De repente, como que me harté del tema y me puse a leer otras cosas. Bueno, vamos a buscar el lado científico de esto, a ver qué. Y pues no es magia, es funcionamiento del cerebro, tan simple como eso. Pero vende más hacerte creer que no te tienes que esforzar. La realidad es que todo implica esfuerzo, o sea, tienes que dar el paso para que esto se mueva. O sea, de otra forma no funciona, no va a llegar a ti por arte de magia. Pero al final, pues, muchos tienen que vender libros. Y eso también, pues, ok, está bien. Pero sí, es necesario pasar por los malos para poder tener un criterio y decir, pues, es que esto mejor ni lo intentes porque no va por ahí. Ok. Sí. Tomando en cuenta esto que comentan, de la cuestión de que cuando lees sabes más, ¿cree que haya sido la parte que haya ocasionado que el gobierno o las instituciones no fomenten tanto la lectura? Y tomando en cuenta esto, ¿qué cree que es lo que ocasiona a la par de esto que la gente no quiera, que no tenga ese hábito, pues, más que nada? Bueno, se ha dicho que mientras más ignorante, pues mejor, así te quiere el gobierno. De ahí, pues lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo los medios pues han sido controlados por quien está en el poder y te muestran pues lo que esperan de ti en tu comportamiento. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeña pensaba que la gente se vestía como en las telenovelas, ¿no? De ahí que programas como La Rosa de Guadalupe, yo se lo decía a mis alumnos, realmente me preocupan porque hay personas que creen que es así. Y tú dices, no manches, o sea, yo veo esto pero para carcajearme porque ya es humor negro, o sea, no porque Ya me lo crea. cruza lo bizarro. Ajá, entonces, el irte por este tipo de medios en donde pues ya te dieron la moraleja, cosa que los libros no hacen, sino que tú te creas tu propia moraleja del análisis de lo que percibiste en esa lectura, pues eso es lo que se están perdiendo muchas personas, y por eso, pues, cuando ves al candidato estás ahí corriendo para tomarte la foto. O sea, ¿en serio? ¿No sabes nada? ¿Vives bajo una piedra? ¿No te informas? Entonces, ese es un grave problema. Si es una realidad que nos quieren ignorantes, pues vean lo que pasó recientemente con el cambio de libros a nivel básico. O sea, me imagino cómo van a llegar estos chiquitos a la universidad. O sea, espero ya no estar en la universidad porque va a ser una catástrofe. Pero
es una realidad que está empeorando todo. Claro, no todo es culpa de las escuelas, porque también los papás tienen que sentarse con los niños a leer, a hacer las tareas, a ayudarlos a que cuestionen. Pero si los mismos papás no cuestionan nada, entonces ¿qué estamos haciendo, no? Claro. Entonces todo el cuestionamiento viene justamente de esa parte de sentirte incómodo de lo que te da la lectura, porque tú ya sabes que no es por ahí y te están mostrando mentiras en los comunicados y en lo que se dice en medios, ¿no? Entonces es algo tremendo. Yo por más que trato también de predicar con el ejemplo, que realmente pues no es tanto así, honestamente amo la lectura y trato de contagiar esta pasión que tengo por la literatura, pero sí es muy complicado. Muchos me dicen, es que son muy costosos los libros. Sí, puede ser, pero ¿cuáles son tus prioridades? Yo, o sea, en vez de irme a la fiesta de fin de semana, pero pues es que también es mi personalidad, soy bastante tranquila en eso, pues mi dinero se va en libros. Pero es que ahí también es una... en este mundo moderno no hay nada sagrado, entonces Ujú. literal, puedes conseguir cualquier libro en internet. También. O sea, con una Ujú. búsqueda un poquito minuciosa, cualquier libro del que sea se puede conseguir pirateado. Pues más que pirateado, ya hay muchos que se han liberado de derechos de autor y están al alcance de todos. Sí, pero, o sea, Ujú. en el caso de que te interesa mucho, no sabes si comprarlo, Ujú. pues lo descargas. Oye, y si amigo, te pero interesa- justamente es lo que estamos platicando, Ujú. que es un negocio que pues No, quiere no, no, dedicarte pero a si te- escribir no, ese no. tipo de acciones, amigo. Pues No, sí, no, hace pero- que seamos pobres. Pero, o sea, si te interesa, puedes comprar. Ah, el claro, libro. definitivamente sí, claro, porque pasa de que yo me tocó leer un libro en el celular, porque en ese entonces solo tenía celular, y dije, está muy bueno, mejor me lo compro. Y me lo compré. Exacto, y las versiones digitales son más económicas. A raíz de que trabajé en editorial y pude ver lo difícil que es lograr que las personas compren libros, yo ahí sí estoy en contra del pirateo, porque ese autor se quemó las pestañas años para lograr sacar la obra. O sea, el día que yo escriba mi libro, no me gustaría que lo fotocopien. De verdad, yo sé, o sea, digan lo que quieran, es caro, lo que sea. Pero yo en vez de comprarme una blusa o un pantalón, yo me compro un libro. O sea, ya son tus prioridades y yo prefiero comprarme libros, aunque coma avena toda la semana. La pregunta obligada, ¿cuántos libros tiene? Uf. Este fin de año tuve la curiosidad de contar y eran poco más de 300. Y es que he regalado varios. En esos cambios de giro de autores, he regalado algunos, pero mi obsesión se ha vuelto una locura. Y hablando del tema de locura, me gustaría meter a colación la parte de la sanación en los libros. No tengo pues empacho o vergüenza en decir que hace unos años me diagnosticaron depresión, y si algo puedo decir que ha salvado mi vida han sido los libros. Pasa algo también en nuestro país y no sé si en el mundo, no sé si, no quiero sonar pretenciosa, pero a veces las mujeres que tenemos demasiados conocimientos pues damos como cierto miedo, especialmente en los ámbitos laborales. Y por muchos años siempre viví con la idea de ser la rara de mi entorno, ¿no? Es que eres la rara, eres antisocial, eres esto, eres lo otro. Ok. Eso tuvo consecuencias porque al sentir que no encajas en ciertos ambientes, porque las personas pues le temen a lo diferente, pues sí me hizo estragos en algunas cuestiones. No fue lo definitivo, pero sí hay estragos en mi química cerebral en algunas cosas. Y hay un libro de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda. Híjole, ese libro lo recomiendo para todas aquellas personas que de repente se desajustan en su química cerebral y se quieren dar de baja de este mundo. Esta autora
tiene una condición en su salud mental desde muy temprana edad. En su época no se hablaba de ese tema, ni siquiera había un diagnóstico para lo que ella tenía. Y decidió ser su propio laboratorio y escribir al respecto. Entonces, en ese libro, que tomó muchos años de investigación y de experiencias por parte de la autora, descubrió a muchos autores que tenían el mismo problema que ella. Porque no sé si, bueno, en tu caso, que observo que te gusta mucho también este ambiente, muchos de los autores de principios del siglo pasado terminaron suicidándose. Porque tampoco entendían qué pasaba en su cabeza. No, y si ahorita es juzgado, imagino que en ese momento era más. peor. No, o sea... No podías, no, o sea, no tenías que hacer lo que tenías que hacer. Exacto. O que de Chomsky terminó borracho. Sí, así es. Kafka de apendicitis, tirado, creyendo que no hizo nada de su vida. Hemingway y sus hijos, o sea, una serie de cosas. Hay una poeta también, cuyo nombre no me acuerdo, que también la que metió su cabeza en el horno de la estufa y se suicidó, y sus hijos junto a ella, ¿no? O sea, cosas terribles, precisamente por ese pequeño detalle de no saber qué está pasando. Y que hoy, afortunadamente, sí hay herramientas, pero todavía sigue habiendo mucho tabú de hablar de estos temas. Entonces, para aquellos que no tienen con quién hablar de estos temas, hagan esa lectura, porque la autora te da muchas herramientas y también mucha esperanza real de cómo puedes gestionar este tipo de cosas. Porque ella comentaba que aquellos que nos dedicamos al trabajo creativo solemos tener estos bajones en nuestra química cerebral. Puede haber una intensidad emocional porque somos muy sensibles a nuestro entorno. Entonces, cuando nos han dicho que no aguantamos nada, ¿no? La realidad es que estamos aguantando, pero estoicamente. Entonces, cuando no tenemos a nuestro alcance pues, a un equipo de especialistas, un libro te va a ayudar en el mientras tú consigues ayuda por otros medios, porque es cuestión de aguantarte a que pase la crisis, y te prometo que se te va a olvidar esa sensación. Entonces, por eso digo siempre que los libros me han salvado la vida, porque así como han logrado también que yo me distraiga un poco, porque esa es otra cosa que tenemos que hacer, ¿no? Tienes que salirte de ese pensamiento recurrente, tratar de distraerte, y eso pasa. Entonces, el hecho de que los libros estén ahí, creo que han sido una salvación muy positiva en mi caso, ¿no? Wow, Sí. qué fuerte. Sí. No, pero sí es una realidad, es muy escuchado y todo. ¿Qué le iba a comentar? De hecho, más que nada es como el tipo de salida que tiene cada uno. Porque yo me acuerdo cuando me empecé a dedicar ya a la fotografía por hobby, y ya, digamos, dedicarme a decir, ¿sabes qué? Por lo menos una vez voy a sacar foto al día. Fue cuando falleció mi hermana. Cuando falleció mi hermana, la primera foto que tengo en mi historial de Instagram es en el cementerio. Y ya de ahí empecé a publicar. Y fue como la escapatoria. Entonces, de igual forma, ahí, como nos dicen, si te apasiona un lugar, en este caso el tema de la lectura, va a haber algo que te va a ayudar y que te va a encantar. Definitivamente, así es. Como que siempre un evento Nexus. difícil es lo que nos obliga a hacer cosas que ahí las habíamos pensado, pero no nos animamos, y pum, ahí vamos. Sí, porque del otro lado del miedo está lo que queremos. Exactamente, el trabajo creativo es catártico. Totalmente. Ayuda a conducir, sea lo que sea que se está sintiendo, a un lugar mejor. Sí. Y te ayuda a entenderte. O sea, Sí. porque dices, mira, no soy la única persona a la que le pasan estas cosas. Porque a veces uno piensa que solo tú te estás sintiendo así, cuando somos muchísimos quienes estamos pasando por cosas que no entendemos, ¿no? Claro, acompañado de terapia, eso sería mucho mejor, pero cuando no tienes a tu alcance esto, pues recurres a otras cosas. Wow. Sí.
Sí, sí pasa. Pero vamos a levantar un poquito esto. ¿Qué opina de las adaptaciones literarias a cine y a televisión? Es terrible eso para mí, de verdad. No puedo. Ya la Siempre es molesté. algo decepcionada. Sí. Siempre es algo decepcionada. Eso nos pasa a los lectores en general, porque obviamente no se va a desarrollar tal cual el libro, no se puede, tomaría muchas más horas y no sería rentable, yo lo entiendo. Pero a veces creo que se salen mucho del propósito de la obra, ¿no? Uno de esos fue La ladrona de libros. Yo me acuerdo que cuando leí esa novela, cómo he llorado, pero lloré a mares, porque tiene un final terrible. Y yo estaba en shock cuando lo vi en la película. Dije, esto no me está transmitiendo lo que leí. O sea, creo que enfriaron demasiado ese final. O sea, no puedo. Creo que también sacaron o planean sacar el de 100 años de soledad de García Márquez. Ya salió una película. ¿Cómo vas a adaptar esa obra No, tan la de... tan llena de matices, tan compleja, o sea, y a la vez tan bonita, tan entretenida y cómica, porque tiene de todo? Pues ojalá desreservan el hilo de los nombres, porque a mí lo que me causó Todos se conflicto, llaman igual. no se había muerto en ese momento, o sea, ya, Sí. eso fue lo que me causó conflicto de ese libro. Pero la verdad Tienes es que muy bueno. escribir fulanito de tal, y aunque todos se llaman igual, pero por su personalidad. Pero creo que eso pasa porque cuando nosotros leemos, nosotros lo imaginamos, Sí. nosotros lo construimos. Y al hacer este trabajo de que este mundo existe en tu mente mientras lees, es muy diferente a cómo se traduce en una película, más sobre todo si es Hollywood, porque lo que están buscando es generar ingresos. Claro. Le bajan las cosas para que sea más apta para la mayoría de públicos, para que sea más como una comedia romántica, menos dramático, menos pesado, menos filosófico. Porque sí, es entendible, un libro un libro de 300, 400 páginas no las vas a resumir en una hora y media. Hora y media, dos, porque es lo que tardan las películas. Pero también es como la pereza de adaptarlo bien, porque lo que estás buscando es un éxito, ve que venda. Si vende, no interesa, porque no es comercial, no es, Totalmente. no hay de una visión atrás de querer adaptarlo de alguna manera más compleja o más y también siento que en el caso del el cine es hecho como cine, es cine, pero adaptaciones muy pocas logran transmitir mínimamente lo mismo que transmite el libro, la novela. Y yo me voy mucho a algo más coloquial. ¿Alguien conoce Watchmen? Sí. Ok. Alan Moore, no es lo mismo la novela gráfica, Claro, que la película. No tiene ni el mismo impacto, ni la misma forma, ni es muy matanza, golpes, disparos. Zack Snyder lo hizo, pero es para el gran público. No es lo que quiere la obra. sí. No es para el que lee la obra original, vaya. Así, definitivamente. Está el caso del Padrino de Mario Puzo. Y es que Mario Puzo participó en la adaptación del Padrino. Entonces dije, pues leí la obra completa. Y dije, voy a volver a ver la del Padrino porque hace muchos años la vi. Si tú no lees la novela, no entiendes lo que pasa en la película. Porque hacen cortes bruscos de cosas importantes que se mencionan en la obra, pero que no están en la película. Y es que ahí el autor estuvo inmerso. O sea, entre italianos se dirigió y se produjo la película. Pero aún así hizo falta, ¿no? Entonces está complicado. Igual hay otro autor que acaban de sacar la película, que es Juan Pablo Villalobos. Buenísimo autor. Eso es para carcajearse su obra. Me parece que no voy a pedirle al mundo que me crea. Creo que esa es la que sacaron. Y él participó en la adaptación. Falta verla, a ver si realmente se apega al estilo, porque tiene un sentido del humor muy, muy particular.
Entonces, no sé, me dan mucho trabajo. Mucho trabajo. A veces prefiero no verlo. Ujú. Sí. Sí, pues. ¿Y en teatro pasa lo mismo? Pues el hecho de estar frente al actor creo que es más fuerte la cuestión sensorial. Creo que llega más que en el cine. Y puede llegar hasta a transmitir un mensaje diferente, ¿no? Sí. Pero es que Sí, yo pues es tengo- una interpretación. Yo entiendo que en el muy caso del fuerte. teatro es más que nada la improvisación que sucede, Ujú. porque a veces la misma obra no la vas a ver dos veces igual, Exacto. porque puede ser buen que punto. un actor se confunda o tenga que improvisar en el momento Ujú. que no se acuerde, pero sí se acuerda de la escena siguiente, entonces ahí va encaminando, entonces cada obra es diferente. Creo que la obra busca, es de la esencia, no la pierdas, ¿no? Ajá. Ujú. En cambio, la película es más, es de la esencia, pero con tal de vender podemos perderla. Entonces Exacto. creo que es la parte, dale un giro al final, ¿no? Pero todos esperan eso, gíralo. Yo, Y- ah, también. El plot twist. Y aclarando sobre, no voy a pedir a nadie que me crea, creo que ya fue estrenada el 22 de octubre de 2023. Sí, pues vamos a ver. No, tengo que pensarlo muy bien. Entonces, Está en Netflix, entonces, Sí. por si la quieren buscar. sí. Puede mi número. Y además yo creo que más que nada por cualquier tipo de adaptación de, digamos, de un medio escrito a un medio ya audiovisual, siempre va a haber esa diferencia. Sí. Porque en el caso de a mí me gusta mucho el manga y entonces ya salió la adaptación de Netflix de One Piece. Ujú. Entonces hay muchos que no le gustó, otros que sí le gustó, pero algo que tienes que entender, lo que dices en el manga es base tu imaginación que pensás que pasaron las cosas Exacto. y lo que estás viendo es la interpretación que dio el director para poder hacerlo. Es que hay de adaptaciones a adaptaciones. Sí. Hay adaptaciones que le agrega, ejemplo que dije hace rato. Watchmen de Zack Snyder no es lo mismo que Watchmen de HBO. ¿Por qué? Porque uno es una continuación del cómic en un futuro de lo que pasa, mientras que el otro es del cómic se adaptó. Y una conserva más la esencia de lo derrotado, el mundo distópico, que no se soluciona nada, la megalomanía. Se vuelve a tomar otra vez los mismos temas y se avanza un poco más en la historia a darle un cierre un poco más conciso que no logra cerrar la novela gráfica. En cambio, en la de Zack Snyder, no. Se acaba con explosiones y chan chan. Y tiene que darle un final, un cierre. Porque no necesariamente todo tiene un cierre. Y eso es la parte igual interesante. ¿Por qué tenemos que cerrarlo? Hace poco estaba leyendo a Julio Verne. Este año me ha dado por leer muchos clásicos. Me esperé para poderlos disfrutar. Por eso les digo, no empiecen con clásicos, porque necesitas tener conocimiento sobre historia para disfrutarlo y para saber qué era lo que trataba de reflejar el autor, o sea, de qué se estaría quejando o qué quería como manifestarse en contra de algo que estaba pasando en ese momento. Entonces, hasta que tengan ese acervo de información en su memoria, es que los podrán disfrutar más. A mí me pasó con la Divina Comedia. Yo fui de golpe ¿Y por qué no me estás riendo? Sí, yo igual lo abrí y dije, No yo, entiendo. Yo fui de golpe a leerla. Entonces, no, la primera vez que la intenté leer, no avancé mucho. Creo No. que si leí 30 páginas, leí mucho. Pero pues de por sí yo cuando escribo me voy mucho a lo teológico. Y pues por obligación o por obligarme, más bien por entender cosas, me gusta leer de demonología, de angelología. Ahí conocí el libro de Enoch, ahí conocí el Corán, ahí empecé a entender todo este rollo de las tonterías que estaban hablando. Y luego me topé, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero estaba situado justo en la época donde Alighieri escribió. Entonces ahí dije, la iglesia tenía este problema, la sociedad tenía este problema. claro. Y es como cuando ya lo volví a agarrar, esto es una crítica a esto, esto es una crítica a esto, y este sujeto es este sujeto. Ya entendí por qué está acá. Ahí está, tú lo has respondido. ¿Por qué no sabía quién era Virgilio? Bueno, pues ahí te va. Yo le comentaba a un amigo que este año
me propongo leer Ulises de James Joyce y hay críticas encontradas con la obra de este hombre. Yo me iba a aventar así como tú con la Divina Comedia y me dijo, aguántame, antes de leerlo tienes que haber leído esto. Dublineses, Retrato de Artista, me parece que se llama el otro libro. Tener conocimiento de la Ilíada y la Odisea, especialmente de la Odisea. Entonces ya leí Dublineses, estoy con la Odisea y efectivamente esos personajes de los que trata aquí se van a mencionar en Ulises. Por eso también mucha gente no entiende por dónde va y se aburren porque muchos autores son demasiado abstractos a veces en su forma de escribir y retoman personajes de otras obras y los insertan ahí, pero con toda y su personalidad y su función. Entonces tú dices, ¿qué hace aquí? Pues porque ya entiendes el origen. Esos sí eran los verdaderos universos cinematográficos para libros. Multiversos. Exactamente. Así es, ya me acabo de aventar Dublineses y entiendo de dónde ya salió esos 15 relatos y cuál era el propósito, pero si yo los leí así de la nada, pues no los iba a entender porque no tienen final, simplemente para el relato y hasta ahí llegó. Entonces quiere decir que probablemente lo va a retomar en Ulises. Entonces estoy en esa preparación. Pues sí es muy importante eso para ciertas obras. Más cuando son, o sea, la recomendación siempre es no comiences por clásicos. Comienza con lo más contemporáneo sí. que puedas. Literal, inclusive cambia mucho la literatura del 2000 sí. a la que se escribe en 2020. Totalmente. No es igual, es completamente diferente. Algo que he notado, y no sé si lo han notado, la literatura actual es muy... Sí, pues como las redes sociales de TikTok. Es demasiado rápido, demasiado sintética y a veces siento que peca en descripciones, peca en el conocimiento y el bagaje general de las personas que compran el libro. Uh-huh. Pues para que se sientan identificados. A mí me ha pasado con... Un día que no tiene nada que hacer, fui a Dante. Lo que yo hago a veces es, cuando viajo a Valladolid en camión, me gusta tener un libro que leer y a veces no llevo. Entonces, voy a la sección de rojos, donde sale el de descuento de menos de 100 pesos. Y el que vea de portada bonita, track lo agarro. Y me pasó que había uno de que empecé a leerlo, pero no me describían la ciudad, no me describían... Y yo dije, esto es de San Francisco, en invierno, y yo así con mi cara de, ¿por qué estoy suponiendo esto? No me lo está contando el autor. Simplemente por el contexto y porque parece hasta cierto punto. Empieza a agarrar cosas de la sitcom, de las películas que ves, porque agarra lugares comunes y es como, ya sabes que ese es el lugar común, pero el autor no te describió, no te hizo... No es un libro bien escrito, pero es muy... a lo que va. O sea, haz tú la chamba. Ajá. Imagínatelo. Sí, y ahorita que dijiste que hay diferencias entre los libros del 2000 y los del 2020, algo que me está preocupando bastante es la cuestión de la cancelación en la literatura. Híjole, estaba leyendo en general que se pidió que se replantearan algunas cosas de unos clásicos, por ejemplo el de Tom Sawyer, que fue escrito en una época donde todavía existía la esclavitud, y se utilizan términos pues evidentemente despectivos contra los afroamericanos, y en la sociedad norteamericana querían que se borraran esos pasajes, y la persona a quien se le asignó ese trabajo, que tardó mucho tiempo en decidir si lo hacía o no, dijo, lo voy a hacer, pero va a ser la última vez que hago una cosa de este tipo, porque estoy mutilando una obra y eso es inaceptable. La gente, en el afán de proteger tanto a sus hijos, o no sé a quienes quieren proteger, que piensan que porque no lo lean le van a evitar ese tipo de pensamientos o sufrimientos. Es una reverenda estupidez porque les estás limitando las experiencias. ¿Cómo este ser humano va a identificar pues lo bueno de lo malo en nuestro contexto
si no lo conoce? Entonces, si tú le niegas ese tipo de aprendizajes, esas lecturas, cuando salga a la vida real, pues se lo van a tumbar y él no va a tener idea de lo que está pasando y va a ser peor todavía. El hecho de que no le dejes ver ciertas cosas no significa que no existan y que en algún punto no se va a topar con ellas. Entonces me parece espantoso que la gente no tenga el criterio para tomar en consideración que esa obra se escribió en otra época y que es un reflejo de la época para que nosotros conozcamos cómo eran las cosas antes y no repetirlas. Pero la gente, bueno, se ha cerrado muchísimo y ahorita en Florida, no sé si has escuchado, hay autores cancelados porque hablan de sexo en su obra. Una de ellas es Isabel Allende, con La Casa de los Espíritus. O sea, dices, ¿en serio? Lo que pasa, y esto es muy de la sociedad americana, no pasa en otras sociedades. Hay sociedades donde debería pasar, como Japón, pero o sea, son los dos extremos. Es la censura de todo o tienes credencial, puedes comprar, es cosa infantil. Ajá. Sí, pero tienes credenciales, es legal, lo puedes comprar. Son los dos extremos. O es el puritanismo cristiano de Estados Unidos, que es fomentado por un grupo muy vocal que tiene el poder, que esto premia porque al final del día, mucho tiempo, porque ya no lo es, por suerte, qué bueno, Estados Unidos fue el estandarte de la cultura. Sí. Y hasta el día de hoy sigue dictando a regañadientes, como pueda esto. Entonces, eso se propaga. Porque radicales hay en todas partes. Sí es preocupante que no se entienda los contextos específicos, inclusive con libros polémicos. Por ejemplo, yo tengo un libro que a mí me gusta mucho, pero es un libro un poco sensible, que es Lolita, de Vladimir Nabokov. Igual me gustó mucho. Porque para empezar, cuando lo leí, no tenía la edad para leerlo. Ajá. También tú. Entonces entendí una cosa muy diferente a lo que entendí con los años y con las experiencias, y se tornó muy feo. Porque para quien sepa de quién trata esta novela, es una chica, es un hombre adulto y cosas que si digo Licho va a tener que poner muchos pip en la edición. Sí. Pero lo desgracia es que cuando conocí a alguien que le pasó eso, la novela de lo bonito pasó a lo macabro. Y cada año porque es un libro que leo cada año, cambia conforme voy creciendo y como voy entendiendo. Y en su momento fue polémico porque estaba hablando de una relación que no debe ser, y Nabokov lo defendió porque era una crítica, no estaba ensalzando esa situación, claro. Él estaba criticando la situación. Él lo escribió desde el lado del abusador porque él lo pinta como bueno, pero al final no es no así, es bueno. Claro. Solo era miren lo que estamos a punto de normalizar. Exactamente. Así es. Y es interesante el ejercicio que hace Nabokov porque sientes cosas. O sea, lo estás leyendo y tienes sensaciones en tu cuerpo. Y tú dices, no manches, espérate, es una niña. Y le lleva 40 años. O sea, es un señor. Wow. Eso es lo interesante del ejercicio. Y también uno dice, o sea, haces un alto y te haces consciente. Entonces, ese es el ejercicio padre de esto, porque te haces consciente. Sí, pero este tipo de libros no puede existir en la sociedad actual, porque son malos y mal influencian a la gente. Gran violencia, ¿no? Es que piensan que el arte es un instructivo cuando realmente es una herramienta para la crítica. El arte es un reflejo de la sociedad. Estados Unidos quiere no enfocarse en sus problemas. Quiere echarle a cualquier otra cosa a los problemas y no en lo que tiene que enfocarse. Exacto, y volvemos a lo mismo. Están impidiendo que la gente lea, se informe. Pero eso crea que haya resistencia.
resistencia de las demás culturas que viven bajo la hegemonía. Ujú. Por ejemplo, los rusos son otros que están un poco enfermos. Son una maravilla los rusos. Quien haya leído un autor ruso sabe que están tan gruesos Sí, están revolucionados. en descripciones, en formas, en cosas que... por ejemplo... Hay mucha intensidad. Mucha intensidad, Pero se entiende. Se entiende. Mucho frío. Lo han pasado muy mal. Sí, está muy grueso. Yo tengo un recuerdo de cuentos de Chekhov que la verdad no le entendía hasta que empecé a leer la historia de Rusia, porque mucho es durante la época comunista, la falta de alimentos, la falta de distribución, las desapariciones forzadas, el por qué una niña está con... Entonces es como, qué bonito. Pero volvemos a lo mismo. Están cancelando desde la desinformación, porque tú no puedes meterte a la literatura rusa sin conocer su historia. Ujú. Y entonces ahí vas a entender por qué esos personajes son como son, por qué piensan como piensan, porque no les quedó de otra, instinto de supervivencia en muchas ocasiones. O sea, yo le respeto mucho eso a los rusos, su capacidad de adaptarse, porque hoy consiguieron su casa, en un rato viene el gobierno y les quita todo, los despoja. Al día siguiente ya están en otro lado y los vuelven a despojar. O sea, han sido una de abusos y despojos terribles que ellos viven literal el hoy como si fuera el último día. Porque si algo les ha dejado la historia es que no tienen nada seguro. También son muy desapegados, son muy fríos porque es un instinto de supervivencia. No me puedo encariñar porque esto lo voy a perder. Entonces, Wow, qué triste. es muy interesante. Y triste. Sí, totalmente. Pero al menos entiendes de dónde viene ese personaje, ¿no? Es curioso. Y por ejemplo, yo tengo Pedro, ¿puedes googlear cómo se pronuncia el autor del dilema de los tres cuerpos? Porque tiene un nombre chino, entonces se me complica porque es con X. Y lo que me gusta es Xin Liu. Ahí está. Santi. ¿Ah? Sí, Santi le dicen. No es Santi, es bueno, ¿a qué va esto? ¿Qué dijo Mosh? Que gracias a esto que hace Estados Unidos permite que otros de sus rivales empiecen a comercializar mucho mejor y mucho más fácil. Se llama Louis Lo prohibido siempre es más Cixin. atractivo. Ajá. Empieza a ser mucho más... Porque ese libro lo encontré en mis cosas de ciencia ficción y a mí solo me salían autores americanos o ingleses. De pronto me salió un chino, no japonés, porque japonés por el manga, por otras cosas, conozco, pero chino, fue la primera vez que tuve un acercamiento con la literatura china y ellos escriben de una manera igual. Tal vez es también la barrera del idioma que cambia ciertas descripciones, ciertas Sí. cosas al adaptarse, pero aún así la manera de la narrativa de otra cultura completamente diferente a la tuya se nota. Y es enriquecedor porque es como... Esto solo porque ya no produce lo que producía antes, ya lo conozco. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo que es tan interesante? Me gusta su trilogía del Bosque Oscuro. Porque es de una ciencia ficción. Yo ya me había cansado de los mismos tropos, de las mismas tonterías, de somos chingones, vamos a salir y vamos a hacer todo. Y no, aquí era como una especie alienígena nos intenta invadir, pero nos invade a través de mentirnos, de lo que creemos de la ciencia es mentira, porque ellos nos enseñaron la ciencia mal, para que no desarrollemos armas contra ellos y puedan llegar, pero muy realista, muy... inclusive la manera en cómo lo maneja, y el final ni siquiera es... Por ejemplo, me voy a ¿cómo se llama? A Fundación. Sí. Ahí todo acaba chido al final de toda la Sí. saga, aunque son un montón de libros. Ahí no, literal acaba con que por el egoísmo de todas las especies el universo entre en muerte térmica y se acabó todo. Y es como
Wow, la primera vez que leí la trilogía me la leí de corrido, fue así como me enamoré del primer libro y dije, no puedo comprarme el otro, descárgalo. Tomando en cuenta el punto que comenta, al momento de traducir un libro, si es diferente, por ejemplo, ¿usted ya ha leído libros en español y luego en inglés? Sí, de hecho sí cambia el sentido de muchas cosas. Por eso a veces odio el doblaje de las películas, porque, híjole, se pierden muchas cosas en la traducción. Eso es también uno de los motivos por las que he aprendido idiomas, también francés, porque quiero leer a los autores en su idioma original. Claro. El ruso me da miedo. Así lo seguiré leyendo en español. Sí. Pero cuando la obra es de un norteamericano y está a mi alcance y lo puedo conseguir, lo leo en inglés. Y si el libro es muy complejo, entonces sí lo leo en español, pero en algún momento lo voy a tomar en inglés, porque sí se pierden algunas cosas. También depende mucho del traductor, Claro. que se vuelva un infierno el relato o que se vuelva algo realmente interesante. A veces utilizan, dependiendo de dónde viene la traducción, incluso puedes no entenderlo, porque hay modismos o palabras muy propias del país del traductor, que dices, ¿y esto qué es?, ¿no? Entonces sí se puede modificar. En el caso de Ulises, que es el que voy a leer próximamente, si de por sí en su idioma original es complicado, entonces hay que buscar una traducción lo suficientemente buena para que valga la pena la experiencia, porque sí pueden haber cambios. Yo para quien nos esté viendo, si quieren libros bonitos, no baratos, pero bonitos y que vienen traducidos directamente de su idioma original, les recomiendo los editoriales de Sexto Piso. Tienen una línea de clásicos. Yo tengo los dos de Alicia en el País de las Maravillas y es la traducción que más siento, porque lo he leído en inglés, que más siento que tiene sentido a lo que quiso decir el autor en inglés. Y que no me da dolor de cabeza porque hay palabras que no entiendo, porque a mí me pasa eso cuando leo, ¿qué palabras están? ¿Qué significa? Entonces, recomendación para quien quiera. Sí, y Alianza Editorial también tiene muy buenas traducciones para clásicos, sobre todo los más densos. Pensemos en un Nietzsche, en Kafka y en otros autores, Freud. Me gusta también. Es una buena alternativa. Son de calidad, claro. Hay que tener presupuesto para esos, pero valen mucho la pena. Sí. Sí, tener buenos libros bien traducidos es caro. Sí, por eso les digo, cuando me empiecen a ver ya casi como fotografía, ya saben dónde se fue mi dinero. Está en la librería. Vamos a irnos a terrenos que van a hacerla dudar mucho. Top 5 de libros. Uf, qué difícil. De hecho, le he estado dando vueltas a un video que quiero sacar de cuáles son, imagínate, 10, ni siquiera 5 mejores lecturas del año pasado y no he podido porque es muy complicado. Pero top 5 pudiera ser, no los voy a decir en orden porque los estoy procesando todos ahorita. Lo voy a presumir, leí 60 libros este año. No tuve mucha vida social. Ahí se ve mi estado de salud mental. No ¿Cuánto tiempo le lleva leer un libro? Depende, porque hay libros muy fáciles de leer y los puedes terminar una tarde, en 2-3 días. Y hay otro como Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que me tomó como 15 días porque está muy psicológico. Entonces es un depende. Entonces podría decirte que el libro con el que quiero que me incineren es Fahrenheit, porque en sí mismo voy a hacer un performance. No, me estoy incinerando. Espera invitación. Ok. Sí, es Fahrenheit, definitivamente. Los Hijos de la Tierra de Jane M. Awell, si quieren aprender sobre prehistoria y la evolución del Cro-Magnon al Sapiens y así sucesivamente, esa saga es una maravilla. ¿Cuál otro?
Ay, ¿quién podría ser? Por supuesto que Villalobos, el que les dije, ya se me fue el nombre, José Luis Villalobos, el de la película que acaban de sacar, ese autor es de mis favoritos. Es que tengo demasiados datos en mi cabeza y se me están mezclando. Ahí le voy a hacer cortocircuito. Sí, mi hámster está a toda velocidad. Juan Pablo, se llama Juan Pablo Villalobos. El de los... Déjame lo consulto porque aquí lo tengo apuntado. ¿El nombre del libro? Sí. No voy a pedir que nadie me crea. No, es otro que leí. Es que yo tengo que apuntar. Pierda cuidado. Necesito apuntar. Nosotros necesitamos también tener ese hábito. Sí. Te vendo un perro. Eso, si ¿Cuánto? se quieren carcajear, léanlo. Es un libro, es literatura de nivel, porque hace referencias a autores del mundo del arte y la filosofía y esas cosas. Entonces, pero también tiene mucho humor en la historia. Entonces ya llevo 3. Es un stand-up para literarios. Sí. Por supuesto, Fyodor Dostoyevsky. Con él me introduje al mundo de los clásicos, con Crimen y Castigo. Es un libro bastante intenso, pero vale muchísimo la pena. Pero siempre, y lo leí sin haber estudiado a los rusos, así que ya después me metí a eso, pero creo que ese libro hizo un antes y un después en mis elecciones literarias. Y también Julio Verne. Me volvió loca Julio Verne. Me tardé mucho tiempo en descubrirlo. Que llegaron unos alumnos franceses el año pasado a la universidad. Yo les preguntaba, bueno, de su literatura, ¿qué me recomiendan? Y me dijeron, lea Julio Verne. Y estoy fascinada porque muchos como descubrimientos o temas de cosas que están saliendo a la luz en la naturaleza y eso Julio Verne ya las había relatado en sus novelas. Entonces, realmente no hay tantas cosas nuevas. Ahí está escrito, pero pues no hemos ido a explorarlo, ¿no? Podría decir que son esos. Mezclé autores con libros, pero bueno. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Wow. Sería La Vuelta al Mundo en 80 días. Me la he pasado maravillosamente con ese libro. Sí, es tal cual como han salido muchas interpretaciones de ese. Sí. En caricaturas, en películas, Pero el libro es mejor. Es otro. Sí. Ese es un humor tan elegante que sientes que has hecho algo bueno por tus neuronas. Sí. Después de calificar proyectos, me urge leer algo que me ayude a recuperar. Sí, ¿qué es esta basura? Siempre se los digo a los chavos. Necesito leer algo de calidad. Por sus trabajos. Me tengo que echar 7 libros para... Sí, con ustedes yo ya cubrí mi cuota de lectura. Sí. Ay, Jesús. Y lo parte interesante de todo eso es que usted es docente. Sí. Ha sido el área en la que más años he durado, porque creo mucho en mi causa. A veces me dicen, maestro, ¿por qué no es un canal donde te critiques al gobierno y todas esas cosas? Porque en mis clases suele darse, porque a veces hablamos de economía, política y un chorro de cosas, ¿no? Y pues ahí me desahogo y salen muchos temas para que los alumnos discutan y piensen y analicen. Les digo, no tiene sentido porque en principio me desaparecen en 2 segundos. Tengo una manera más sutil de hacerlo y es a través de las lecturas. Pues ustedes checan mis reseñas. Todas tienen un tema de protesta. Todas las novelas que leo, ahí están. Ahí va a llegar el mensaje que quiero que tengas. Entonces con eso es suficiente. Y el hecho de que yo continúe dando clases en universidad es porque creo que parte de mi misión es abrirles los ojos a los alumnos. No darles sí dar mi opinión, pero no que se queden con lo que yo les digo, sino que ellos se generen su propia opinión, que comparen, que investiguen
y que, ¿cómo se llama? Que cuestionen, porque ya no estamos para que nos quieran seguir engañando, y creo que la docencia es una plataforma para fomentar todo esto en los alumnos. Trato de que la información que llevo los obligue a pensar y hacerse preguntas. Entonces, por eso sigo haciéndolo. No es fácil. Me he llevado muchas decepciones con grupos con los que he trabajado, soy honesta, porque digo, ahí está la información, ¿por qué no la utilizas? Y hay personas que siento que no les ha caído el 20 por tema de edad e inmadurez, puede ser, pero luego puede ser un poco tarde para darse cuenta, ¿no? Sin embargo, trato de aferrarme de aquellos que están en toda la disposición de abrir su mente y aventarse conmigo a este mundo, ¿no? Entonces, mientras yo pueda seguir haciendo esto, lo seguiré haciendo, porque el día que seamos silenciados y que nos empiecen a limitar qué podemos leer, qué podemos consumir, en ese momento se acabará todo esto. Sí, no planeo prestarme a un sucio juego para adoctrinar a estudiantes. Wow. Sí. No me tiren pedos ahorita. Entonces sí, porque veo que sí cumple muy bien el compromiso de despertar esa conciencia. Sí, es importante, es parte del sentido de seguir aguantando muchas cosas que se dan. A veces, para mí el trabajo con los alumnos es una maravilla. Los que pueden complicarnos la existencia y estresarnos son quienes toman las decisiones de escritorio, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que pasa en las aulas. Y a grandes pasa igual en la sociedad. Sí, así es. Rayos. Ahí se puso. Siguiente Espero capítulo. no pasar a firma mi renuncia mañana. No dije nombres, ya tira. No, pero sí está medio complicado. Sí, así es. ¿Qué ¿Ven? buscas? Porque a veces somos infelices cuando sabemos cosas. Pero vale el precio. Claro. ¿Buscas agregar algo más, compañero? Sí, que no nos detengan cuando salgamos de aquí del estudio. De hecho, ya está No la dijimos patrulla. nombres ni No, nada, no solo se hablamos afirman de ni forma se- general. Se habló de una manera general. Aquí nadie dijo nada. No, pues muchas gracias, maestra. De verdad, agradezco mucho que nos haya visitado. Esperamos que vuelva pronto para hablar de algún libro, hablar de algo que pueda interesarle. Más que nada que usted quiera proyectar. No es tanto de que si alguien quiere escuchar, porque hacemos que lo... ¿Cuál? ¿Tiene algún proyecto que esté escribiendo algún libro? Antes de llegar le pregunté y me dijo que no. Es que no llegué en ese momento. Claro. Es mi sueño, de hecho ya tengo hasta la computadora en donde lo voy a escribir. Me gustaría que sea una novela negra, me encantaría, pero todavía me falta leer más, o sea, mucho más de lo que he leído, pero sí está en mi radar. Eso es algo que definitivamente no me puedo ir de este mundo sin haber escrito un libro. Así es. Y lo mejor es que no se lo está tomando a la ligera y va a venir algo grande. ¡Qué chingues! Tal y Exacto. tal. Pues sí, qué bueno. Ahí estaremos pendientes cuando salga. Claro. En la presentación del libro. Y todo. Pues muchas gracias, Sí. maestra, de verdad. Muchas Esta es su gracias a casa cuando ustedes. guste regresar. Es más que bienvenida. Muchas gracias, yo encantada por hablar de lo que me apasiona, que es la literatura. Excelente. ¿Cuál era su página? En YouTube soy Pau Martínez Libros y Café, en TikTok también, y en Instagram estoy como Pau Mart Solís. Entonces ahí me encuentran, me estoy subiendo videos, reels, etcétera. Constantemente estoy compartiendo lo que estoy leyendo y recomendaciones literarias, sobre todo si es su propósito de este año leer. En mi canal estoy segura que van a encontrar una buena alternativa. De los 60 libros que leyó el año pasado hizo reseña.
Uy, todavía me faltan un montón, no puedo reseñar. Ya están en fila. Está pero- presumiendo que ya llegó 60, a ver. Sí, prometo leer menos este año. Sí, ya necesito salir a la vida real, ¿no? No, créame que cuando salga quedando me Me regreso. Me caen mejor mis autores. Sí. Ah, pues Gracias. excelente. Estamos en contacto, maestra. Claro Cuídense, que sí. banda. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Uy.